todos, bienvenidos una vez más al canal. Si es tu primera vez por aquí, me presento. Mi nombre es Marquia, yo soy cubana y aquí les cuento mi experiencia como emigrante, viviendo en los Estados Unidos y viviendo en España. En algunos vídeos comparo de acuerdo a mi experiencia cómo he vivido en ellos y en otros hablo específicamente sobre uno de los dos países. Todo lo que digo aquí, aclaro, es basado en mi experiencia y cualquiera puede tener una opinión muy diferente a la mía. Este video está relacionado con el anterior, donde les hablaba de la reforma fiscal de la administración de Trump, que ha sido una de las más controversiales de los últimos tiempos. Pues hoy vamos a hablar de la situación de los Estados Unidos en términos de deuda pública. Para eso es importante que entiendan qué son los gastos públicos, cómo se financia la deuda y cómo podemos interpretar todo esto. Mi objetivo con este video y con todos los videos que hago sobre economía, yo estudié economía en algún momento de mi vida, por eso también lo hago. Mi objetivo es fomentar la cultura económica y política, no de sacar conclusiones que ya les digo de antemano son muy difíciles de hacer. Hay organismos que se dedican a hacerlo específicamente y pues bueno, en un video de YouTube eso no es ni el objetivo ni creo que se pudiera llegar a hacer. Así que sin enrollarme mucho, empezamos con el video. Los gobiernos actúan como una empresa. Tienen sus gastos, tienen sus ingresos y por ende buscan maximizar su rentabilidad. No de la misma manera que una empresa porque sus objetivos difieren muchísimo, pero bueno. Por ahí va un poquito la cosa de la administración. El gasto público es el dinero que gasta el sector público para llevar a cabo una serie de actividades. Los gastos corrientes, que son lo que ellos gastan en mantenerse a sí mismos, los gastos administrativos, los salarios de empleados, etc. Otro tipo de gastos son los gastos de transferencia. Eso que cuando el gobierno desembolsa dinero para ayudar familias o ayudar a empresas. Un ejemplo de ese gasto son los subsidios por el desempleo. Otros gastos son los gastos de inversión y los gastos de capital. Cuando ellos invierten dinero en comprar cosas para hacer una inversión pública del que se va a beneficiar todo el mundo. Bueno, el objetivo de este gasto público es el de distribuir mejor la riqueza, de fortalecer el país en los temas de defensa, asegurar la justicia, promover el crecimiento, entre otras cosas que son de bien público. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los gobiernos gastan más dinero de lo que le está ingresando? Pues eso se le conoce como déficit fiscal. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los gastos exceden a los ingresos que tiene el gobierno? Pues decimos que tenemos un déficit fiscal. Cuando los gastos son iguales que los ingresos, decimos que el presupuesto está balanceado. Y cuando los ingresos son mayores que los gastos, pues decimos que tenemos un superávit presupuestario. Lo más común que suceda es que los gobiernos pues gasten más de lo que ingresen y se encuentren en situaciones de déficit fiscal. ¿El déficit fiscal es bueno o es malo? Depende. Existen por lo general dos tipos de déficit. El déficit que es cíclico, que se da cuando estamos ante una contracción de la economía, o sea, delante de una crisis, que el gobierno dispara el gasto para mover la demanda agregada. Les pongo un ejemplo. Si estamos en una crisis donde los niveles de producción comienzan a decaer, el gobierno ¿qué hace? Hace una inversión, por ejemplo, en una carretera. En esa inversión en carretera hay que contratar empresas privadas que van a contratar personas que van a su vez a recibir un salario que van a obtener bienes y servicios y así se va armando una cadena que ayuda a paliar los efectos de la crisis. Es por esto que no se sorprenda que cuando estamos en momentos de crisis, como fue por ejemplo la crisis del coronavirus, que es la más reciente que tenemos, los gastos fiscales de todos los países se dispararon. Y luego está el déficit estructural, donde se mantiene fijo en el tiempo, da igual la situación, el gobierno es incapaz de recaudar más y de gastar menos.
El gran problema del déficit fiscal es de qué manera el gobierno se financia. Existen tres maneras y las tres a mediano y a largo plazo son perjudiciales para la economía. Aunque aquí hay varias cositas. Pues bien, una forma de financiar el gasto es mediante los impuestos. Para eso el gobierno necesita recaudar más. Y como ya les traté en el video anterior, hay partidos que dicen que se necesita recaudar más mediante la subida de impuestos. Y otros que dicen que para recaudar más, pues hay que bajar impuestos. Pero bueno, este análisis se lo hice en el video anterior que se los voy a dejar por aquí. La otra forma de financiar el déficit es mediante la emisión de dinero por parte de los bancos centrales. Eso es muy, pero muy común verlo, sobre todo en América Latina. La tercera forma de financiar esos déficits es mediante la deuda. Tanto puede ser deuda nacional como deuda extranjera. ¿Qué quiere decir? Que ese déficit fiscal se vende en forma de bonos al público. Una persona de los Estados Unidos, por ejemplo, puede comprar un bono al Departamento del Tesoro por un valor X que va a recibir una tasa de interés. Esos bonos por lo general son a 10 años. Ese tema sería súper interesante si hiciera un video sobre inversión, pero bueno, no es el tema central de aquí. O también se pueden emitir esos bonos para que lo compren otros países o otras personas extranjeras. Estas tres medidas son muy perjudiciales para la economía si no se llevan bien o si el déficit fiscal comienza a ser insostenible. Cuando aumentamos los impuestos de manera arbitraria, las empresas van a comenzar a perder rendimiento, se va a dañar muchísimo la inversión porque eso sí constituye una buena barrera de entrada para nuevos inversionistas, incluso para los que ya tienen empresa, reinvertir su dinero. Por otra parte, un exceso de oferta monetaria, pues los mercados lo que van a hacer es aumentar el precio porque es la única forma de regularse. Eso trae más inflación y pues bueno, los mayores perjudicados con la inflación son la clase media, la clase baja. Y por último, la emisión de deuda pública. Si esto se vuelve insostenible, pues el gobierno se queda con menos herramientas para poder renegociar todo esto, tanto en el mercado nacional como extranjero. En la siguiente tabla les muestro los déficits fiscales de los Estados Unidos en los últimos años. No hemos tenido un superávit fiscal desde el 2001 y ha llegado a su punto máximo durante el 2020 con la crisis del coronavirus. Hay varios factores para analizar todo esto. No quiero ir en detalles porque les vuelvo y les repito, no creo que este video de YouTube sea lo más aconsejable para analizar todo lo que se han hecho en todos esos años que ha llevado a cabo ese déficit. Ya les dije que el déficit a veces es bueno, a veces no. La buena noticia es que después de la crisis del coronavirus el déficit ha comenzado a disminuir, lo que quiere decir es que sí se están tomando medidas y no solamente de este gobierno sino del anterior, sí se están tomando medidas para disminuir ese déficit porque los gobiernos saben muy bien al terrible problema que se enfrentan. De todo esto, lo más preocupante es la deuda pública que tienen los países. Esa es la suma de todos esos déficits fiscales. Hay algo que he olvidado decirle y es que dentro del déficit fiscal de un año están los intereses de la deuda del año pasado. Para analizar el gasto fiscal, muchas veces se separa el gasto por intereses de pago de la deuda y el gasto, o sea, el déficit fiscal que se ha generado del año corriente. Para términos de análisis es muy bueno separarlos. Pues bien, de aquí, ¿qué es la deuda fiscal? Pues la deuda fiscal es la suma de todos esos déficits que si va aumentando el déficit, pues por sí va a ir aumentando la deuda. El análisis más importante que se puede hacer con estos números es comparar esa deuda con el Producto Interno Bruto. O sea, la deuda es lo que se debe y el Producto Interno Bruto lo que se está produciendo. Y que la medida que más los gobiernos miran es qué porcentaje de la deuda representa del Producto Interno Bruto.
Si se fijan aquí, no ha parado de crecer, igual que la deuda per cápita de todos los ciudadanos que viven en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? ¿Qué se ha hecho en el pasado que nos ha traído hasta aquí? Pues esto es responsabilidad de todas las administraciones. Es por esto que cuando alguien me dice, ¿por qué no defiendes a capa y espada a una administración, a un partido político? Le digo que no puedo. Porque no son perfectas y hay que analizarlas a todas individualmente, porque aunque estoy dando muchísimos datos, hay muchas situaciones que se tienen que analizar con mucho cuidado que llevan a ciertos resultados. No obstante a esto, hay muchos sitios oficiales como la Oficina de Responsabilidad del Gobierno que hace un análisis del futuro de los Estados Unidos en términos de deuda. La gran pregunta y la incertidumbre es qué va a suceder con el futuro. Si los Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, tiene esta situación, ¿qué será de otros países? Lo otro, ¿se puede revertir la situación? Pues claro, tomando medidas pertinentes, toda esta situación se puede revertir, se puede controlar. Este video es meramente informativo, es para que conozcan un poquitico más sobre todo esto, la forma de financiamiento del déficit, por qué se genera el déficit. Como se dan cuenta, no he ido a términos específicos porque es complicado, pero muy complicado. Y sobre todo hay cierta tendencia a querer defender una administración a capa y espada, y les digo que las cosas siempre depende. Es que es demasiado amplio, a veces no sé ni cómo explicarlo, pero la situación que tenemos hoy no es por la administración que tenemos hoy, ni la administración de hace 4 años, ni la administración de hace 2, es el resultado de todo el accionar, de las decisiones que se han tomado, más otras situaciones externas que han contribuido a la toma de decisiones. Por eso juzgar libremente o enjuiciar simplemente por mirar un número en frío no es lo más adecuado, por eso no lo hago aquí. Bueno, hasta aquí es el video de hoy. Espero que os sirva para aumentar la cultura, que los ayude a entender un poquitico más cuando leen una noticia o cuando oyen algo sobre política económica. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sabemos. Aquí hay una tendencia a disminuir el déficit y por ende la deuda. ¿Qué va a pasar? Eso, hay organismos que se dedican a hacer estimaciones, pero las estimaciones eso son una proyección hacia el futuro, no sabemos qué va a suceder. Si les ha gustado el video, déjenme cualquier comentario, déjenme saber qué les ha parecido y nos vemos en el próximo.